Una hora antes, Jae-hyuk había renunciado a seguir siendo el líder del equipo banco y cedía su lugar a una abuelita. Pasó media hora y Bom fue a reclamar que ella desde un inicio fue del equipo blanco y que su cambio no fue justo. Y sin mayor reclamo, la pasaron de nuevo al equipo blanco. Tanto Jae-hyuk como Il-sun están desconcertados. El equipo blanco va perdiendo y la abuelita representante ya no va a poder competir, así que Bom, desesperada, va por Jae-hyuk y le dice que la tensión que existe entre ellos no debería perjudicar al equipo, y le pide que por favor le consiga una medalla a su hijo, al perrito que adoptaron, pero él está en una encrucijada porque también le prometió a su sobrino no entrometerse en la competencia. Hasta que ella se sincera y le dice que es realmente al único que necesita. Bastaron esas palabras para que Jae-hyuk se apareciera antes de la competencia de la cuerda y le subiera el ánimo a todo su equipo. Esto se convierte en algo personal para Jae-hyuk y Il-sun, quien le reclama por siempre terminar traicionando la confianza, pero Jae-hyuk responde que eso debería decírselo a él. Y es que en el pasado, a partir de que Jae-hyuk ayudó a Il-sun de una paliza, este prometió ayudarlo con los estudios y el pago de su matrícula a cambio de su protección. Ahora, Il-sun le asegura que se arrepiente totalmente de haberlo ayudado, mientras que Jae-hyuk hace más fuerza y ayuda a que su equipo en ese juego. Tienen un juego más que lo gana también el blanco y hace que ellos ganen toda la competencia. En plena celebración, aparece una mujer que mira fijamente a Jae-hyuk y al sobrino. En la noche, Bom celebra sola el triunfo en su casa al lado de la planta que dejó Jae-hyuk, y mientras toca la planta, hace comentarios sobre él, sobre su piel suave y lo fuerte que es, pero reacciona alejándose de la planta al darse cuenta de lo que dijo. Están en la veterinaria juntos porque van a dar de alta a Bomsik, pero aparece un nuevo problema: ¿con quién va a vivir el perrito? Porque ambos lo quieren. Al final, Jae-hyuk cede, pero pide que lo dejen visitarlo. Pero cuando están en casa, ella, al ver que no sabe cómo criarlo, como con la comida o sus necesidades, tiene miedo de equivocarse y lastimar a la perrita, pero él le explica que todo se aprende y que lo importante es darle amor. Jae-hyuk termina de construir la casa de la perrita y Bom la carga feliz y le dice: te amo, papá, como si lo dijera la perrita, pero esas palabras a él le han hecho sentir algo. Van a pasear juntos y él le pregunta qué cosa hizo para que se moleste tanto con él, y Bom le dice que temía cruzar la línea, y cuando él, emocionado, agrega si acaso va a cruzar la línea con él, Bom responde que nunca la va a cruzar, porque se prometió nunca involucrarse con un padre. Y cuando él pregunta que si no fuera el tío, sí tendría algo con él, ella responde que sí, a pesar de que su mente dice no. Jae-hyuk, decidido, le dice que esperará los 2 años que faltan para que su sobrino se gradúe, que el tiempo pasa rápido, que no será fácil, pero que vale la pena esperar para tener citas y tomar su mano, que esperó 36 años para conocer a alguien como ella, que son 2 años más. Y le propone encontrarse ahí mismo en 2 años para que desde ese día ellos sean una pareja. Bom aceptó, así que Jae-hyuk ya comenzó la cuenta regresiva de los 620 días que faltan y se promete no ver a Bom como una mujer, sino como la profesora de su sobrino. En eso, le llega una llamada al parecer nada grata. A la mañana siguiente, los profesores ven por una ventana a Jae-hyuk junto a una mujer. Bom puede evitar sentir celos y se pone peor cuando ve que la mujer toma la mano de él y se regresa molesta a su casa porque él le prometió esperarla 2 años y comienza a probarse nuevos peinados para lucir mejor. Mientras que Jae-hyuk busca cualquier pretexto para acompañar a Han-yul al colegio y poder ver a Bom, y cuando ella aparece, rodeada por estudiantes elogiándola, él queda sin palabras al verla, y cuando ella le habla, él sale huyendo directo a trabajar la tierra para distraerse de ciertos pensamientos. En la noche, ella no puede abrir su puerta de nuevo, y lo detiene al verlo pasar para pedirle que lo ayude y para decirle algo que no pudo decirle en la mañana, pero cuando él deja de cubrirse los ojos y la mira, sale huyendo de nuevo. Y al llegar a casa, le pregunta a Han-yul si no quiere graduarse por examen en lugar de esperar 2 años. Il-sun y Jae-hyuk van a comer y Il-sun, al ver una cicatriz en su brazo, comenta que deben ser ciertos los rumores sobre lo que le hizo a su padre en esa casa, y Jae-hyuk responde que por eso no pueden volver a ser amigos, porque cree en rumores. Il-sun le da su tarjeta de contacto diciéndole que ha abierto su oficina de abogado en la ciudad, a lo que Jae-hyuk le dice que así estén por meterlo a prisión, nunca lo llamaría para pedirle su ayuda.
Il-sun y Dom se encuentran más tarde para comer juntos y él le ofrece su ayuda como abogado para cuando la necesite. Y cuando están saliendo, ella le cuenta lo que le pasó, pero diciendo que eso le sucedió a una colega de una colega. De repente, pasa la policía y se detiene en casa de Bom, que está con la puerta abierta. Bom entra y ve que la policía ha reducido a Jae-hyuk y él le dice que le toca visitar a la perrita. Pero luego escuchan que afuera gritan que han encontrado al verdadero ladrón y Jae-hyuk corre a intentar atraparlo. Lo atrapa, pero es Jae-hyuk quien termina encerrado, porque resulta que el supuesto ladrón era un cerrajero que fue a cambiar la chapa. Todo fue un malentendido, y mientras intentan solucionarlo, Bom va y le reclama a Jae-hyuk por usar siempre la fuerza en lugar del cerebro, y que eso siempre lo mete en problemas. Y cuando él le reclama por olvidar que iba a ver a la perrita y que sabe que salió con Il-sun, ella va a contestarle, pero Il-sun los interrumpe diciendo que va a necesitar un abogado y que es el único de la ciudad. Jae-hyuk se niega a contratarlo, así que Bom se va enojada. Al día siguiente, Jae-hyuk es liberado porque Il-sun llegó a un acuerdo con el cerrajero. Jae-hyuk va a firmar, pero se niega porque primero quiere solucionar las cosas personalmente. Va por el mercado y se cruza con Bom, pero ella lo ignora y se pasa de largo, pero él sigue atento y está a punto de caerse cargando una maceta. Él aparece para ayudarla y va a la casa para trasplantar la plantita que él llevó. Él aprovecha en decirle que su actitud hacia él ha cambiado, que está más fría, y ella responde que pensó que era un hombre de palabra y que si no va a ser leal, que mejor rompan la promesa que hicieron. Él, en shock y conteniendo las lágrimas, agrega que él siempre hará lo que ella quiera y que si quiere romper la promesa, que así sea, y se despide diciendo que espera que le vaya bien, y hace lo mismo con la perrita. Ella, triste, comenta que seguro debe tener algo con esa mujer porque se fue sin que siquiera mirar atrás y destapa lo que ocultaba, varias cajas de cerraduras. Y es que ella fue la que buscó al cerrajero para que aceptara llegar a un acuerdo para que liberen a Jae-hyuk. Estando ahí, se dio cuenta que el señor era fan de una cantante. El cerrajero agregó que no consiguió entradas para su concierto de esa noche, así que ella le comenta que la conoce un poco porque es cercana a alguien muy cercana a ella, a su mamá, y duda en llamarla, pero lo hace. Sus padres están demasiado sorprendidos y cuando su madre contesta, le pide como favor conseguirle un boleto. Y cuando ella acepta, le cuelga el teléfono sin agregar más. Mientras que Jae-hyuk fue a buscar al cerrajero para conversar con él y lo encuentra demasiado feliz porque pudo ir al concierto y hasta el autógrafo consiguió, y que todo fue gracias a Bom, y va corriendo a buscarla. Le pregunta por qué hizo eso por él, que el cerrajero le contó todo, que compró cerraduras, le consiguió un boleto y que incluso se arrodilló por él, que hace mucho por él sin que lo sepa, pero luego se comporta fría con él. Bom comienza a llorar, diciendo que la semana pasada la vio con otra mujer muy hermosa y que hasta se tomaron la mano cuando ella ni siquiera ha podido tocarle la uña, que le dijo que confiara en él y luego salía con otra mujer. Jae-hyuk se disculpa por no poder esperar más y se acerca para besarla. Bom se sorprende, pero le corresponde. Se separan solo para mirarse y continuar el beso.